Un saludo a todos. Volvemos a el módulo 7, en el cual hablamos de las necesidades espirituales y del futuro. Ya finalizando pues esta segunda parte de las necesidades espirituales y del futuro, vamos a hablar específicamente entonces de la inteligencia espiritual, ¿no? Un autor llamado Frances Torrealba nos plantea que la inteligencia espiritual es importante tanto como los demás tipos de inteligencia y nos plantea que todo ser humano en toda comunidad humana dispone de una inteligencia espiritual que no se ascribe a una obediencia religiosa determinada. Más allá de cualquier religión, que además es un cuerpo de conocimientos que permite para muchas personas canalizar su espiritualidad, todo ser humano tiene un sentido y unas necesidades íntimas de orden espiritual, tales como la felicidad, el bienestar integral, el goce de la belleza y la cultura, ¿no? Vemos que es una definición bien amplia de lo que es espiritual, ¿no? Entonces, todo ser humano, entonces, tiene necesidades espirituales que debe resolver a lo largo de su periplo vital. Son un rasgo antropológico característico entonces de los seres humanos universal. En contextos de falta de sentido o de anemia espiritual, como en el que nuestros tiempos se encuentran, el desarrollo de la inteligencia espiritual abre horizontes nuevos e inhospechados en el corazón mismo de la rutina diaria, de la inmediatez y del interés a corto plazo. Miren qué bonito esta posibilidad de profundizar en nosotros mismos como seres humanos. Entonces, la inteligencia espiritual sigue planteándonos Torralba, la inteligencia espiritual pone en juego el desarrollo pleno, no solo de la persona, sino de las culturas y los pueblos. Todo ser humano en toda comunidad humana dispone de una inteligencia espiritual, como ya les habíamos dicho antes, que no se adscribe a lo religioso, sino que lo cultural, lo relacional, lo grupal, lo que decidimos que es importante para nosotros, lo que nos describe, pasa a ser fundamental y entonces debemos trabajar mucho esta espiritualidad para que nos permita profundizar como personas a lo largo de la vida. ¿Cuáles son estas necesidades espirituales que se derivan de esta inteligencia espiritual que nos plantea Frances Torral? ¿Okay? Entonces, tenemos una serie de necesidades que pueden describirse como espirituales. La necesidad de sentido de la vida, la necesidad de reconciliación, la necesidad de reconocimiento de la identidad, la necesidad de orden, la necesidad de verdad, la necesidad de libertad, la necesidad de sentirnos que pertenecemos o necesidad de arraigo, la necesidad de mantenernos en contacto o en conexión con la naturaleza y un ser superior, que es aquello que llamamos la necesidad de orar, la necesidad de todo lo que es el tener un mundo simbólico y ritual. Después están las necesidades de soledad y de silencio, las necesidades de cumplir el deber y las necesidades de gratitud. Miren cómo muchas de estas necesidades tienen que ver con todas las necesidades que hemos visto en el módulo pasado, que hablábamos inclusive desde que trabajábamos con los primeros pensadores del siglo pasado, con esta señora de apellido Neil, con otros psicólogos que planteaban, y todos hablan de orden, libertad, manejo de soledad, sentido de vida, perdón y reconciliación, y de alguna manera este autor nos recoge todos esos elementos importantes y nos los plantea como necesidad espiritual, las cuales vamos a profundizar para que todos podamos en este momento revisar cuáles de esas necesidades espirituales tengo yo en este momento trabajadas, priorizadas, profundizadas y cuáles pudieran estar de alguna manera vulneradas o desatendidas. Entonces,
Las necesidades espirituales, vamos a hablar de la primera necesidad espiritual que nos plantea Torralba, que habla del sentido de la vida. Entonces dice, el ser humano siente la necesidad de dar sentido a su vida, a su existencia. No tiene bastante con estar o con subsistir o con permanecer en el ser, sino que, además de ser, desea permanecer en el ser con sentido. Y si detecta que esa permanencia no tiene sentido, que vivir carece de sentido, que es algo absurdo, estúpido, insulso, puede incluso desear no ser o hacerse nada. Esta necesidad de sentido es necesidad de orden espiritual y se puede alumbrar de muchas maneras. La necesidad de sentido puede hallar su respuesta en distintas tradiciones, ya sean de orden inmanente o trascendente, pero lo que une a los seres humanos en tanto que indigentes espirituales es la sed de sentido. Yo les complemento aquí que el sentido para muchas personas es pertenecer a causas, ¿no? La causa por la dignidad del ser humano, las causas por la igualdad, las causas por la defensa de los seres vivos, la causa por la ecología, o sea, una causa que de alguna manera me permita poner todos mis esfuerzos de colaboración en el mejoramiento de algo que trasciende a mí y que es para la humanidad, que es también para mí y para los otros. Hay una segunda necesidad espiritual muy importante que nos plantea Torralba, que tiene que ver con la necesidad de reconciliación y nos plantea lo siguiente. El ser humano siente la necesidad de reconciliarse, de cerrar el círculo de su existencia y vencer el resentimiento. Tiene necesidad de curarse del resentimiento y para la cura del resentimiento está el perdón. No hay otra forma de curarse que no sea a través del perdón y de la reconciliación. No cabe duda que esta necesidad, que es en esencia de orden espiritual, tiene expresiones de carácter afectivo y psicológico. Difícilmente puede encontrarse una serenidad interior sin practicar la reconciliación. Yo les recuerdo aquí también que hay perdones o reconciliaciones diversos. Uno de ellos tiene que ver con el perdón o la reconciliación personal por algún acto cometido en algún momento sobre el cual yo no, en este momento de mi vida, no me siento cómodo habiéndolo realizado, siento que me debo perdonar porque soy falible, porque soy humano, y también tiene que ver con el perdón a otras personas que de alguna manera me hayan causado un daño a mí, un daño a una persona querida, un daño a algún elemento o ambiente que yo considere de vital importancia, ¿no? Nos sigue planteando Torralba que esta necesidad de reconciliación puede plantearse en un plano inmanente, pero también en uno trascendente. El cuidador debe velar para que esta reconciliación tenga lugar. Esto significa que debe facilitar, cuando sea posible, el acercamiento entre personas con el fin de propiciar entre ellas procesos de reconciliación. Verdaderamente, este tema de reconciliarse, esta necesidad espiritual de reconciliarse, surge mucho entre las personas que tienen alguna enfermedad o que están hacia el final de sus vidas para poder morir en paz, para poder bien morir, ¿no? Entonces nos plantea Torralba que en las personas en situación terminal o crítica esta necesidad todavía se percibe con más intensidad precisamente porque como consecuencia de la proximidad a la muerte, se plantea en ellas con más urgencia la necesidad de reconciliarse y de resolver estos asuntos pendientes. La siguiente necesidad que nos plantea Torralba es la necesidad de identidad, del reconocimiento de la identidad. La necesidad de que la propia identidad sea reconocida y respetada es una necesidad de primer orden que naturalmente también tiene connotaciones de orden psicológico y social. La necesidad de que no se vulnere mi identidad, de que no se aplaste mi identidad es muy presente en el ser humano, pero se pone de manifiesto cuando uno advierte sobre su propia persona, procesos de disolución de la identidad y de los referentes vitales que configuran una existencia. Cuando uno se siente venezolano o se siente de alguna nacionalidad, cuando uno se siente de una familia, cuando uno se siente mujer y femenina y alguna de esas identidades están vulneradas, pues uno siente un malestar profundo en la esencia y en el espíritu, ¿no? Entonces nos plantea que el ser humano no solamente tiene necesidad de conocer, sino de ser
reconocido, de que se reconozca la identidad, de que no sea violentada, de que también tiene que ver, como les planteaba, con estas identidades colectivas, porque es muy importante para los seres humanos sentirse parte de grupos, como les decía, yo soy de este vecindario, yo soy de esta familia, y esa identidad entonces se convierte en una identidad indispensable para la conformación del yo y del individuo. Entonces, esta necesidad de identidad implica el respeto a los caracteres del otro también, y significa también que yo tenga necesidad de respetarme a mí y tenga necesidad de tratar al otro, de entender al otro, y que es una persona, además, por otra parte, singular y única. Yo soy una persona singular y única, pero el otro también es una persona, identidad y única. Entonces, cuando hay anonimato, cuando no es posible identificarse, cuando no es posible hablar desde quién soy y con los distintos grupos con los que me identifico, entonces hay un proceso de despersonalización y la caída en la indiferencia, que son formas de no respetar la necesidad espiritual de reconocimiento de la propia identidad. Miren qué importante es ser vejado en la imposibilidad de expresarme desde quién soy o desde lo que he conformado de mi persona. Otra necesidad importante que, como vimos, está planteada desde los primeros autores, es esta necesidad de orden. Necesitamos vivir en un mundo organizado, con una realidad organizada. Esta necesidad es de un cosmos, de un espacio, de un tiempo. Somos seres espaciotemporales, y el desorden influye negativamente en nuestra estructura vital. No cabe duda que los modos de entender lo que significa orden varían, por supuesto, que de una persona a otro, no solo cultural, sino generacionalmente, pero los seres humanos necesitan tener orden, organización en el contexto y de acuerdo a su cosmos personal y a su relación particular con el mundo, ¿no? Entonces, tenemos necesidad de ordenar acontecimientos de la vida, de ordenar experiencias, de ordenar objetos físicos, de ordenar nuestro interior, de ordenar nuestras necesidades también, de dar prioridades, recuerdos, hacer categorías, cuando tenemos un problema de desorden, nos sentimos caóticos en todos los sentidos, y cuando una persona enferma, el orden, la estructura se le resquebraja, entonces es necesario conseguir apoyos para poder volver a ese orden nuevamente, ¿no? Entonces, esta necesidad también es una necesidad de tipo espiritual, porque por supuesto ponerle orden al exterior también implica ponerle orden a su interior, y es por eso que es importante que cuando sintamos necesidad de orden podamos aprender a solicitar ayuda, y cuando veamos a alguien que no está ordenado en su vida, pues le podamos colaborar, y el consejo y el apoyo externo puede ser de suma importancia. Otra necesidad de orden espiritual es la necesidad de verdad, ¿ok? Necesitamos conocer la verdad, como decía Platón, conocer la esencia de las cosas, pasar más allá de las experiencias, sentir el impulso de ir más allá de un fenómeno, de tener una verdadera comprensión de mí y del mundo que me rodea. Entonces, esta necesidad se percibe con mucha intensidad cuando se trata de aclarar la propia realidad, lo que uno es realmente. Entonces, tanto las personas en distintas etapas de la vida, como particularmente en el momento final, pareciera que tenemos mucha necesidad de verdad, de entender quiénes somos, incluso para poder asumirnos, para poder digerir lo que somos en este momento. Y los cuidadores, fíjense que se les pide mucho que sean lo más honestos posible, pero que el enfermo pueda comprender y asumir al final la verdad, que siempre es subjetiva, ¿no? Entonces, algunas veces el propio sujeto no quiere conocer la verdad y se protege por miedo, tiene también derecho a estar informado, pero también a no estar informado si no lo desea, ¿no? Miren qué interesante los que hemos tenido experiencia con enfermos ya en las fases terminales. Hay quienes quieren conocer toda la verdad de su situación y hay quienes no, y es un poco el respeto al otro de brindarle la información y la verdad, y el otro pues poder recibirlo, ¿no? Entonces, también nos proponen aquí indagar por qué ese enfermo no quiere conocer su verdad, qué le teme y cómo ayudarle a enfrentar ese temor al final de su vida.
Hay otra necesidad espiritual que tiene que ver con la libertad, que se relaciona mucho con la autonomía, pero es incluso más amplia esta libertad, ¿no? El concepto de libertad es más exhaustivo. Naturalmente, si no hay autonomía, no hay libertad, pero la libertad, desde la perspectiva de la liberación, o eso que San Agustín denominaba libertas, que es una liberación de todas las ataduras del ego, ¿no? De no tener como esas sobreexigencias que el ego propio me impone y el deber ser, ¿no? Entonces, el ser humano tiene necesidad de liberarse, cuanto lo enajena y lo mantiene en un estado subordinado, necesidad de actuar libremente, porque muchas veces se ve de alguna manera determinado por sus circunstancias, también tiene la posibilidad de liberarse de determinadas obsesiones o fijaciones, debe cuidar las necesidades espirituales y específicamente la necesidad de libertad o de liberación. Una práctica del cuidado que no sea liberadora no es una buena práctica del cuidado. Muy bien, otra de las necesidades que nos plantea Torralba es la necesidad de arraigo y es el deseo de pertenecer a algún tipo de comunidad, ¿no? Como les decía, ligada a necesidades anteriores, necesidad de pertenencia. Somos animales políticos y sociales que necesitamos crear lazos afectivos y esos lazos afectivos nos lo da el sentirnos parte o sentirnos vinculados a grupos de gente como un pueblo, una comunidad, una familia. Nos sentimos muy cómodos echando raíces, estando alrededor nuestro, no nos sentimos cómodos siendo desarraigados porque psicológica y socialmente e inclusive lo más importante espiritualmente, no nos sentimos humanos si no somos pertenecientes o estamos arraigados. Entonces, el ser humano, nos termina diciendo Torralba, tiene necesidad de arraigo, especialmente en contextos que se caracterizan por el individualismo, el atomismo y la fragmentación, y por supuesto todavía mucho más en contextos anónimos vacíos, donde uno se siente extraño. Estas circunstancias uno necesita más que nunca una comunidad o un arraigo, por ende estemos atentos a pertenecer a comunidades de arraigos y a brindarle a otras personas cercanas a nosotros la posibilidad de sentirse también en comunidad y arraigadas, ¿no? Hay una necesidad además muy bonita colocada como la necesidad espiritual de orar, ¿no? Que es de orden espiritual y religioso, de orden espiritual con una manera particular de orar en algunas religiones, pero esta necesidad de sentirse conectado con el universo, con un ser superior o con la naturaleza, pudiese decirse que es universal sin estar ligada a las religiones, y es la necesidad de un tú eterno, de una religión esencial del tú, para decirlo del modo de Xavier Zubiri. Esta es una necesidad en las religiones también. Los fenomenólogos de la religión consideran que uno de los rasgos transversales de las distintas manifestaciones religiosas es precisamente eso que denominamos la oración, esa necesidad de interlocución, de abrirme al yo, al tú, a la trascendencia, y para poder trascender la soledad y el desamparo. Y cuanta más intensa es esta experiencia, que de alguna manera denota esta fragilidad del homo medicans, tanto más intensa las percibe el tú. Entonces esa necesidad de oración, conexión, meditación, podemos ponerles diferentes nombres, es profundamente espiritual en el ser humano. Después tenemos, ya yéndose a las últimas, las de necesidades espirituales. Torralba nos habla de una necesidad simbólico-ritual, ¿no? Los símbolos y los ritos desde los primeros momentos de la existencia de la humanidad siempre han sido muy importantes, y fíjense que ahora lo asociamos con esta necesidad espiritual del ser humano, ¿no? Entonces, como producimos símbolos, esto que nos permite expresarnos más allá de las palabras, las utilizamos en distintos contextos. Entonces, tenemos necesidad de representación simbólica, además de cumplir con unas funciones sociales, necesidad de orden espiritual, que sobre todo se expresa cuando no podemos expresar experiencias muy hondas. Entonces necesitamos un símbolo, un artefacto y mediaciones. Inclusive fíjense que con el manejo de la comunicación actual, todo lo que tiene que ver con los emoticones es una forma rápida de decir qué necesito o cómo me siento, ¿no? Entonces, los símbolos ayudan a una comunicación rápida, y universal entre los seres humanos. Después, entonces, también el tema de los ritos, ¿no? En momentos trascendentales de la vida, los rituales nos ayudan mucho a hacer transiciones, a pasar por diferentes
realidades o situaciones complejas y difíciles, ¿no? Entonces, el hombre es un animal ritual y siente la necesidad de conmemorar y celebrar las experiencias claves de su vida, como el nacimiento o la muerte del ser amado. Hay rituales fundamentales en el ser humano, no solo de orden religioso, sino también de orden no religioso. Los observamos en las sociedades muy secularizadas. La necesidad de ritualizar determinadas experiencias claves de la vida es una experiencia que tiene que ver con lo espiritual, aunque no necesariamente lo religioso, ¿no? Entonces, convertimos en rito los años de vida, convertimos en rito algunos momentos importantes de acercamiento a la sociedad, convertimos en rito también algunos rituales que tienen que ver con algunos aspectos comunicativos, con el paso de la adolescencia a la adultez. También hay rituales que tienen que ver con lo evolutivo, con la unión a otras personas, una manera de demostrar que hay un compromiso, digamos, importante de por vida. O sea, todo eso se convierten entonces en ritos que son importantes para el ser humano. Y finalmente tenemos pues la necesidad de soledad y de silencio, que es importante, ¿no? Torralba, haciendo uso de los planteamientos de Unamuno, de Miguel de Unamuno, en el libro Soledad, distingue dos tipos, ¿no? La soledad buscada y la soledad forzada, ¿no? El ser humano siente la necesidad de estar solo, de huir de la sociedad, de abrir paréntesis, espacios y tiempos de soledad, inclusive en sus rutinas diarias. Hay momentos donde disfrutamos mucho estar con otros, pero hay momentos donde queremos estar solos. Esta necesidad de soledad es fundamental para el equilibrio personal, la práctica de la meditación y la construcción consciente y reflexiva de la propia identidad, ¿no? Entonces, la soledad nos ayuda incluso a cubrir las otras necesidades espirituales que hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, la idea también es que la soledad es un espacio propicio para entrar en un viaje personal, cuidarnos, tener la posibilidad de hacer revisiones, ¿ok? Y además es velar por mí y también porque nadie sufra una soledad forzada, ¿no? No es lo mismo esta necesidad como búsqueda espiritual que una necesidad de soledad forzada, pues que de alguna manera rompe con todas las necesidades anteriores. Muy bien. Y finalmente, entonces, la necesidad de cumplir el deber, ¿no? Entonces, dice que el ser humano necesita cumplir con sus deberes. La persona sufre malestar interior cuando percibe que no se han realizado sus obligaciones. Por supuesto, esta experiencia es muy subjetiva de cada ser humano por su naturaleza, pero sentimos que hay roles de cuidado personal, hay roles sociales como la maternidad o como lo que tiene que ver con el cuidado de las personas si uno es jefe, pues esto va en complemento, el deber ser, con las necesidades personales de autocuidado y autodeterminación, ¿no? Entonces, cuidar de una persona, que es cuidar a otro, significa ayudar a pensar y articular sus deberes. El enfermo moribundo muchas veces experimenta paz si se acerca al trance final con la conciencia clara de haber cumplido con sus deberes a lo largo de su existencia, ¿no? Fui un buen padre, fui un buen trabajador, fui un buen esposo, ¿no? Entonces, ayudar a la persona, y por eso es tan importante, si fuese el caso, pues necesidades de perdón, de manejo de la culpa, de reconciliación con otras personas, ¿no? Entonces, el enfermo que percibe que todavía debe llevar a cabo determinados actos antes del acto final requiere de una atención para que se pueda materializar y pueda morir en paz, ¿no? Entonces, es muy importante estar revisando constantemente este cumplimiento de roles y obligaciones para que en la medida de lo posible, si no estamos pues en procesos terminales, sentirnos con nosotros mismos e ir cubriendo esa necesidad de ser responsables. Y el último necesidad espiritual que nos plantea Torralba es la necesidad de gratitud. Miren qué bonito que lo plantea. La gratitud ha estado trabajada desde muchos ángulos, pero como una necesidad de agradecer, ¿no? Que puede describirse como la necesidad de reconocer al otro lo que han hecho por nosotros. Necesidad de reconocimiento. El ser humano, como es frágil, tiene necesidad de gratitud y agradecimientos, que nos den gracias y darle gracias a otros, y además es recíproco, ¿no? Qué bonito. Y esta posibilidad de sentir y dar agradecimiento, pues repercute en el plano espiritual, pero también en el plano interpersonal, ¿ok? No es fácil a veces satisfacer esta necesidad, pero sí que es posible hacerlo cuando el cuidador sabe delante de quién está y después de una escucha atenta de su historia, es capaz de valorar algunos elementos de su existencia y hacerle ver al enfermo que su vida tiene valor, que ha merecido la pena ser vivida,
aunque solo fuera por determinados episodios que él a priori no considera relevantes, ¿no? Entonces, tener momentos de agradecimiento y ayudar a otro a agradecer lo que ha tenido en su vida se convierte en un acto que nos eleva como personas espirituales. Y aquí pues terminamos nuestro módulo referente a las necesidades espirituales.